Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en BTV. Iniciamos Diálogo de Impacto, este espacio donde nosotros pretendemos hacer incidencia para que usted realmente se forme su propia opinión de los hechos que están aconteciendo. Nosotros no confrontamos, nos gusta buscar la verdad o escuchar las opiniones de los expertos, porque al final pues eso es lo que nosotros vamos a tener. Pues justamente estamos a 30 días de las elecciones generales, donde supuestos audios, secuestro de documentos agravan la crisis electoral. Esa es la realidad que vivimos a 30 días de las elecciones. Vean ustedes, el Ministerio Público es la segunda vez que interviene una institución electoral como el Consejo Nacional Electoral este 2025. Y en marzo intervino el CNE, si ustedes recuerdan, después, en medio de todo aquel relajo de las urnas paseadoras que anduvieron y que todavía estamos esperando el informe, la investigación. Pero ayer, 28 de octubre, justamente, intervino el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Primero por estos audios. Yo no soy abogada, pero el sentido común me dice que si yo tengo una evidencia, no la voy a publicar. Porque cuando una autoridad filtra algo, o dos aspectos, está legitimando esa evidencia o la está deslegitimando. Porque los juicios se llevan en los tribunales de justicia, no se llevan en los medios de comunicación. Y es lo que todos debemos de entender. Entonces, esto es lo que nos preocupa. Marlon Ochoa aparece como el villano, porque es la segunda denuncia que interpone para que se investigue a Cosette López. Lo hizo el 9 de marzo en contra de Cosette López y también de Ana Paola Hall, si ustedes recuerdan. Ahora él presenta los audios, pero vea qué interesante. Ni 8 días presentó la USB y el fiscal sale. Pero el caso de Cedesol todavía estamos esperando y como que vamos a echar raíces. Pero bueno, esto es lo que tenemos, por eso es bien importante que usted sepa por quién va a votar en estas próximas elecciones del 30 de noviembre. Si usted quiere seguir con lo mismo, pues vote por lo mismo. Si quiere cambio, vote por el cambio. Si está en contra de todo, pues anule el voto. Pero vaya a votar. Tomemos una decisión. Solo el voto masivo mata fraude. Y a esto se suma la incertidumbre, la postura de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Que está pidiendo que le envíen las actas como que si fueran ellos partido político, algún poder del Estado. Ellos son un órgano subordinado. Y la ley ya faculta. Hoy también se anunció en un comunicado que van a hacer una investigación a raíz del tuit que pidió la Presidenta de la República sobre el supuesto militar que aparece en este audio. Pero fíjense que el dilema no está realmente en la legitimidad o en la ilegitimidad de estos audios. Está realmente en que esto viene a agravar la crisis electoral por parte de las mismas autoridades del gobierno. Está aquí con nosotros Melissa Elvir, representante de la sociedad civil de FOPRIDE, y también está el abogado y analista Oliver Erazo. Con ellos vamos a conversar porque ver puntos de vista, escuchar puntos de vista, nosotros somos el único foro que le damos esa apertura a todos los sectores. Pero antes de iniciar con ellos, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Luego de la divulgación de varios audios ante la sociedad hondureña por parte del fiscal general Joel Zelaya, profesionales del derecho mencionan que esta acción podría conllevar delitos por la divulgación y usurpación a los deberes de los funcionarios. Mire, hay responsabilidad para el fiscal general porque él tiene prohibiciones establecidas en el Código Procesal Penal que no puede hacerlo y prácticamente al estar haciendo esto hay delitos contra la Administración de Justicia, hay una deslealtad
con la institución, está violentando también el principio de legalidad, está violando los deberes de los funcionarios que tiene él, porque él no tiene más facultades que las que expresamente tiene establecidas, y divulgar evidencia de un proceso penal es ir en contra de la propia Administración de Justicia, de tal manera que toda acción tiene una reacción, y estas acciones que él está realizando ahora, cuando deje su cargo incluso, puede ser procesado porque esos delitos no van a haber estar prescritos. El analista político Héctor Pérez menciona que la credibilidad del fiscal general y su profesionalismo queda manchado debido a la premura con la que fue divulgada esta denuncia, sin reafirmar la autenticidad de la misma. Me parece que él, su reputación como abogado y notario va a quedar realmente destrozada, porque él como abogado y tiene que realmente tener un poco de ética y también saber realmente cuando son acusaciones falsas o no, para no darles trámite, pero él se pone al mismo nivel del partido de gobierno, y él se ha vuelto un mandadero recibiendo la línea de casa presidencial. Me parece que su vida profesional va a quedar completamente desprestigiada y ya no va a tener clientes prácticamente a quien defender. El experto en seguridad digital, Mario Serna, menciona que esta información pudo haber sido creada mediante herramientas de inteligencia artificial conocidas como deepfake. El desarrollo de la tecnología, sin duda alguna, ha permitido que no solamente haya una o dos empresas o software que permitan la elaboración y la producción y el diseño de este tipo de audios, sino que también se puede incluso que este mismo audio pueda ser incrustado en una imagen, es decir, en un video, donde cualquier funcionario pueda estar diciendo una u otra cosa. Esto se le conoce, a esta técnica del uso de la inteligencia artificial se le conoce como el deepfake, que sin duda alguna es una de las preocupaciones, que no es relativamente nueva. Creo que esta técnica tiene cerca de 4 o 5 años a nivel internacional, donde no solamente utilizan las figuras públicas como de algunos presidentes, sino que también de funcionarios públicos. Para estos sectores, las acciones del fiscal general y del Consejo Nacional Electoral tendrán sus consecuencias directamente en las elecciones de noviembre, ya que perciben un proceso amañado si es que se llega a desarrollar el mismo. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Bueno, lamentablemente este es el panorama que amanecimos hoy, jueves 30 de octubre. A 30 días de las elecciones generales, y desde las mismas instituciones del Estado se está generando miedo, incertidumbre. ¿Y por qué es? Ahí le voy a devolver, porque el pueblo ya no tiene miedo. El pueblo ya no tiene miedo. El tripartidismo ha querido venir haciendo lo que ha querido en este país. Pero vamos a ir a elecciones. Yo tomo la palabra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que me encantó su postura. Defendió su institucionalidad, porque de eso se trata, de que las autoridades nos den garantías. Nos den garantías de que las cosas están sucediendo bien y que vamos por buen camino. Ahorita lo que hay que hacer es cuidar nuestra tarjeta de identidad, que es el único documento válido que vamos a necesitar para estas elecciones. Eso es lo que tenemos que hacer todos los hondureños. Y salir a votar este 30 de noviembre. Está aquí con nosotros Melissa Hervir, de Fopride, y también Oliver Erazo. Muchísimas gracias, Melissa, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, Emma. Muy buenos días, doctorísimo. La verdad es que para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Lastimosamente, no por la buena noticia, ¿verdad? Que ese casi es el diario vivir, esos suspensos, esas noticias no tan positivas que nos tienen en algunos momentos a todos los hondureños. Sí. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted por la invitación, gracias por estar contigo también. Dios nos ha permitido la oportunidad de amanecer y estar hoy dándole la cara al país, a la República. Sí. Porque una de las cosas, usted que ha tenido formación muy especial, podemos decir, se ha convertido en uno de los analistas más ecuánimes en el país. Y la razón por qué lo invité hoy a ustedes dos es por el hecho de que independientemente
del hecho. Si hay una investigación, porque se investigue. Pero que desde la misma institucionalidad, como él lo es, el fiscal general, filtre, evidencia. Miren, yo no soy abogada, pero tampoco soy tonta, ¿verdad? Filtre evidencia de algo tan grave, realmente nos deja que pensar. Ayer fue un día nefasto para la institucionalidad. ¿Cómo lo califica usted? Bueno, creo que todas las organizaciones de sociedad civil pedimos transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Y en este caso en particular, el fiscal general de manera muy puntual ha tratado de utilizar esa misma institucionalidad para decirse ser transparente, ¿verdad? Pero también en nuestro marco normativo se establece que las investigaciones del Ministerio Público son reservadas precisamente por la naturaleza de generar paz, de generar realmente el desarrollo de las buenas investigaciones en materia penal como se debe. Además, debe de respetarse el principio de inocencia de cualquier persona que esté siendo investigada en estos procesos. Los primeros que deberían de conocer que están siendo investigados son las mismas personas que están siendo investigadas, ¿verdad? Inclusive llegar hasta conocer las pruebas en dado caso de que las posibles pruebas que podrían tener en su contra para poder desarrollar estos procesos. A mí no me parece tan elevada su afirmación de llegar a ser no tan positivo, no llegar a ser muy negativo el hecho de que una persona esté utilizando una institución pública para poder politizar hasta cierto punto partidariamente entonces algunos aspectos investigativos para poder fortalecer un sector en particular o un partido en particular. Usted lo decía al inicio del programa, ¿verdad? ¿Por qué entonces no nos dan las pruebas también de otros procesos investigativos que son de mayor interés para la ciudadanía? Precisamente porque se juega con su diario vivir, ¿verdad? Que se juega entonces con obras sociales en las que realmente la ciudadanía requiere un apoyo en particular, no solamente con el tema de las bolsas, no con el tema entonces de voy a comprar un par de sillas o un par de audios para hacer campaña política, sino que también entonces de becas muy puntuales, de redes de solidaridad que realmente deberían de beneficiar a la ciudadanía en general. Sí. Abogado Oliver, el procedimiento. O sea, yo lo que tengo entendido en mi carrera periodística es que la evidencia en toda investigación es lo que más se cuida, porque es el corazón realmente de todo un proceso. Pero ayer, y hay que decirlo, nos dejó mudos el fiscal general al filtrar casi todos los audios. Este procedimiento, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta usted como hondureño, como abogado? Mire, el tema que usted está tratando el día de hoy es en extremo, uno bien sensible, bien frágil. Frágil porque tanto como periodista, como nosotros como ciudadanos común y corriente, al expresar nuestros criterios, nuestros razonamientos, nos encasillan dentro del ambiente de polarización que hay. Pero independientemente de eso, su deber como periodista es ser certero en la información que brinda. Y nosotros como ciudadanos, en el caso de mi amiga y yo, es cumplir la Constitución de la República. O sea, el deber que te impone la Constitución de la República como ciudadano de cumplir y hacer cumplir, que se haga cumplir la Constitución y la ley. Comienzo mi intervención dejando establecido cuál es la base constitucional que nos permite a los ciudadanos salir en defensa de nuestro marco constitucional. Y todos tenemos el mismo derecho, todos. Y lo que ha pasado ayer y lo que está pasando hoy en la mañana con el comunicado de las Fuerzas Armadas, mire que se va a reír usted,
se va a reír. Porque si lo miráramos en una secuencia lógica ordenada de artículos de la Constitución, lo que ayer sucedió es una violación al artículo 100 de la Constitución de la República. Y eso lo vamos a leer a toda la ciudadanía. Y lo que ha pasado hoy con el comunicado de las Fuerzas Armadas es una violación al artículo 90 constitucional. Así como estamos en regresión, vamos para atrás con nuestra democracia, el actuar de los funcionarios públicos está siendo para atrás en regresión y en violación a la Constitución de la República. Usted establecía una pregunta y decía, lo que más se cuida en un proceso es la prueba. Es la prueba, ¿por qué? Porque con los medios de prueba se acreditan los hechos. Se acreditan los hechos, la veracidad o la falsedad de los hechos. Pero no todo hecho que yo le voy a contar a usted puede ser susceptible de investigación. Porque puede ser que el victimario es el que va a poner la denuncia para hacer pasar como victimario, o sea, como el hechor del delito a la persona que se está denunciando, pero realmente soy yo el que estoy o he cometido el delito, y es lo que miramos el día de ayer. Y en esto sí quiero ser bien claro. Yo decía, ¿a qué están jugando? ¿A qué están jugando? ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, esto es una estrategia articulada y es un tema que pasa de la ley, pasa de la Constitución, porque ya miramos el ultraje que han hecho, el atropello que han hecho. Entonces esto cae en el campo del juego de los roles de poder, cae en el juego político. Aquí lo que están siguiendo es la estrategia del falso positivo. Yo te creo una denuncia falsa, yo te genero una denuncia falsa para capitalizar positivamente las consecuencias de ese falso, que yo lo capitalizo en positivo. Y si yo voy a esperar quizás unas 24 horas o 48 horas, digo yo, para ver si no se dan los síntomas de la teoría del falso positivo. Pues no pasaron ni 6 horas, cuando ya estaban tratando de capitalizar y de darle vuelta al discurso. ¿Quién lleva una USB que contiene en sí, más que audios, licenciada, y pueblo hondureño, lo que contiene es la comisión de un delito? Y tiene una comisión de un delito. Y yo voy con la prueba del delito, con el objeto del delito, a denunciarlo donde usted, y usted me está esperando. Usted, como un funcionario público responsable y que conoce la ley y los delitos que están en el Código Penal, en el acto está dicho, usted me escucha. Inmediatamente dice, abra la investigación a Oliver, porque me está trayendo prueba obtenida, vulnerando derechos constitucionales. Es a él, es a Marlon Ochoa, que tenía que procesar el fiscal general de la República, no a las supuestas personas que intervienen en los audios. Y Oliver, es que la gente es complicada, su pueblo es complejo, y también tienen derecho a contradecir después de tanto que le han mentido. ¿Qué dice el artículo 100 de la Constitución de la República? Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones. Yo no le puedo violar sus comunicaciones ni las suyas. Y ahí es el punto donde se dice que lo que tenía que verse era el origen. O sea, ¿quién grabó? Porque tengo entendido de que para tener una grabación necesito una orden judicial. Ahí vamos. Pero le digo, déjeme para que no digan que usted se lo inventó. El artículo 100. El artículo 100, porque lo que sucede es que en este momento están vendiendo narrativas que no son. Entonces hay que confrontar la mentira del discurso con lo que dice la ley. Entonces dice, toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, en especial las postales, telegráficas y telefónicas. Dice, y mire lo que impone,
Dice, salvo resolución judicial. Salvo resolución judicial. Sobre este precepto constitucional no puede haber nada. O sea, no puede haber una ley que diga que no se necesita resolución judicial. O sea, debe de haber y son parte control. de los tecnicismos, podemos decir, de la ley. De la ley, de o los sea, procesos. Si el Ministerio Público creía, sospechaba que puede existir tal cosa, entonces le solicita al juez una solicitud, un requerimiento de escucha, basado en la Constitución, en la ley de escucha, y el juez verá si esa solicitud del Ministerio Público no está vulnerando los derechos fundamentales, constitucionales y convencionales del ciudadano que va a ser sujeto pasivo de esa acción judicial. Y digo judicial porque interviene el juez, debe de intervenir el juez. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Honduras? Nos están montando una noticia criminal, ¿sí? Una noticia crímenes, pero sustentado en un hecho que su naturaleza es constitutivo de delito y de vulneración de garantías y de derechos constitucionales, y que se han vulnerado también los derechos humanos de las supuestas personas que intervienen en aparente comunicación, porque yo no puedo decir que es una comunicación. Estamos bajo los supuestos, pero aquí es todavía más delicado, porque el supuesto sobre el cual parte el Ministerio Público es un delito. Y no solo eso, quieren generar una cadena de custodia sobre algo que es delito, que es inconstitucional y que es ilegal. O sea, en mi vida, ni en mi peor pesadilla, ni con las calenturas del COVID, pude haber delirado tener un fiscal que las personas, las supuestas personas que intervienen en los audios, están alterando el orden constitucional. Mire qué interesante. Sí. Y el orden legal, y contaminando y desprestigiando el proceso de elecciones, cuando realmente quienes lo están haciendo son ellos, por estar permitiendo desde la institucionalidad la instrumentalización de la justicia, fíjate, al servicio del poder. Eso es lo que está pasando en este momento, y las consecuencias van a ser delicadas. Dije yo, ¿qué sucedió? Inmediatamente sale el expresidente Zelaya con el discurso del positivo, o sea, tratando de capitalizar una mentira sustentada, instrumentalizada a través del Ministerio Público para decir, ya le descubrimos, le votamos el fraude, lo derrotamos. Dije yo, hombre, ¿qué le pasó? Lo consideraba talentoso, quedó limitado en una estrategia tan vieja, pero tan vieja como la inteligencia dedicada al espionaje. Es una estrategia de espionaje para conservar el poder. Sí, porque aquí se han filtrado muchos audios. Desde siempre. Mire, en 2009 circularon audios, si ustedes recuerdan, cantidad de audios. Y habían menos fallas técnicas que las de última, ¿verdad? Pero a mí lo que me preocupa es cómo ustedes, por ejemplo, como sociedad civil, que las mismas instituciones del Estado, mire, criticaron tanto a Juan Orlando, y lo voy a decir, que están haciendo hasta una copia mal hecha de lo que hacía Juan Orlando. Y perdónenme, pero es la verdad. Y eso es lo que uno dice, realmente creen que nosotros no tenemos memoria. Pero a mí lo que me preocupa es el ciudadano común, ese lector. Organizaciones como las de ustedes que están trabajando para darle legitimidad a este proceso. Bueno, yo creo que, así como decía el doctor Oliver, por ejemplo, ¿verdad? Esos falsos positivos, creo que ya no es tan fácil convencer a la ciudadanía como en los años 80, en los años 90, donde se sacaban o se inventaban algunos audios, sacaban algún tema de espionaje y realmente enardecían a la ciudadanía con algunos temas en particular. Creo que hay mayor análisis ahora, creo que hay
menores posibilidades de convencer a la ciudadanía con las mismas tácticas que años anteriores. Es decir, sabemos que la tecnología está tan adelantada que hay posibilidades de que todo lo que estén diciendo no sea cierto, ¿verdad? Y más bien, en vez de generar un positivo hacia la estrategia que quieren desarrollar, realmente revierten esos procesos, porque lo que hacen es generar desconfianza, y al generar desconfianza también enardecer un poco lo que la ciudadanía piensa, en el sentido de más bien voy a ir a votar por que no vuelva a suceder tal cosa, ¿verdad? Es lo que pasó en el 2021, el voto de castigo, ¿verdad? Puede ser muy grande el tema del voto de castigo, y creo que tienen que tener mucho cuidado en realidad con estas noticias que están sacando, porque al final vulneran el proceso electoral y eso enardece aún más a la ciudadanía. Hay mayores respuestas en realidad de la ciudadanía para poder desarrollar procesos de participación ciudadana mucho más fáciles que en años anteriores. Antes nos costaba convencer un poco a la ciudadanía para que participe en algunos procesos, ¿verdad? Y había que buscarle la forma de cómo convencerlo. Hoy en día están más dispuestos en realidad a poder participar en todos estos procesos para que se respete la voluntad ciudadana, porque no están defendiendo partidos políticos, están defendiendo la decisión del pueblo, la decisión de poder realmente convencer de que van a tener una posibilidad, van a tener alguna oportunidad hacia el futuro para poder defender y mantener los derechos fundamentales, sí, que la Constitución ya nos dice también. Sí, tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, vamos a leer también este comunicado de las Fuerzas Armadas que salió hace poco, donde la presidenta pide una investigación del supuesto militar, porque miren, me encanta la gente de Honduras, le ha puesto al militar Cosito, ¿va? Porque el hombre dice Cosito, ¿va? Yo estoy refiriéndose a Coset, entonces le han puesto al militar Cosito. Pero me encanta la genialidad de la gente. Y yo creo que los que planificaron esto deben de tomarse el tiempo de leer los comentarios en las redes, especialmente las de BTV, para que vean realmente el resultado que ustedes tienen. Porque esa es una de las ventajas que tenemos ahora la tecnología, que es inmediato. Pero eso lo vamos a ver después de pausa. ¿Qué va a pasar en las Fuerzas Armadas? ¿Va a ser pretexto para hacer una sacudida? Porque es eso la otra cara de la moneda. Recordemos que mañana vence el plazo, mañana termina el periodo de sesiones y está en proceso el alargamiento para que no se instale la comisión permanente. Hay muchos temas en juego y no nos distraigamos, como dicen, de lo básico. Pero eso lo vamos a analizar después de pausa, no nos cambie que en breve regresamos. Rixi Moncada es la única candidata con el coraje para enfrentar la oligarquía y profundizar la refundación de nuestro país. Esos grupos económicos no aceptan a la profe, no aceptan a la abogada. A 30 días de las elecciones y la interferencia en el Consejo Nacional Electoral es una situación muy grave. Y yo insisto y reitero, la postura en medio de toda esta crisis, porque ayer no solamente se filtraron los audios, también se fueron a confiscar y secuestrar documentos al Tribunal de Justicia Electoral por la inscripción de Jorge Cálix, que ha sido opositor del gobierno. 2 hechos en menos de una hora. A 30 días, ayer eran 31 días de las elecciones. Nos han explicado nuestros invitados realmente el mal procedimiento, la violación a los artículos de la Constitución que cometió el fiscal general, porque hay que decirlo también, es la primera vez que un fiscal general
sale anunciando una investigación. Normalmente ha sido el de la UFERCO o el director de fiscales, que son los que llevan la acción penal. Pero bueno, esta es la fiscalía que tenemos. La situación es que mañana, 31 de octubre, Día de las Brujas, termina el periodo legislativo. Los diputados hicieron el martes una autoconvocatoria, lograron más de 70 diputados y está por publicarse el decreto para prorrogar el periodo legislativo. Yo cubrí mucho tiempo el periodo legislativo y les voy a decir, para que tengamos un contexto, siempre cuando hay cambio de gobierno, hay elecciones, se amplía el periodo legislativo hasta el 23 de enero. ¿Por qué razón? Porque no se puede aprobar ningún decreto, ni el presupuesto, escuche bien, ni el presupuesto, sin la aprobación del gabinete interino, el gabinete de transición, que lo aprueba el nuevo presidente. Eso es lo que se ha hecho costumbre, por respeto a que no se vayan a abusar. Este distractor nos aleja un poco, pero lo retomamos porque vienen en juego otras cosas, Melissa. Por supuesto. Los temores de la comisión permanente son viables, ¿verdad? En muchas ocasiones. La autoconvocatoria se dio. La respuesta del diputado Luis Redondo en cadena nacional creo que fue más que una respuesta positiva, una respuesta negativa, ¿verdad? Porque prácticamente estaba diciendo, no hago caso de la autoconvocatoria, no hago caso de nada y solamente el presidente soy yo y solamente yo tengo esa potestad, y no es así como lo dice la Constitución de la República, que está por encima inclusive de la ley orgánica, ¿verdad? Que en muchos procesos debe de respetarse la Constitución de la República ante cualquier ley especial y en este caso en particular. Si bien es cierto, el poder legislativo es presidencialista, no significa que no debe de respetar el Pleno del Congreso o su asamblea para poder continuar con algunos temas. La autoconvocatoria, que solamente discutieron un tema de extender el periodo legislativo, o del periodo de sesiones, mejor dicho, no el periodo legislativo, el periodo de sesiones del Congreso Nacional, no significa entonces que no van a poder discutir todas las leyes que él dice que no se han discutido por la falta de consensos de los partidos de oposición, ¿verdad? Pero para generar consensos hay que generar un diálogo, y diálogo de altura, un diálogo en el que realmente puede existir un tema de conciliación que pueda beneficiar a la ciudadanía, ¿verdad? No solamente entonces de decir solamente esto quiero discutir, sino que empezar a dialogar sobre qué otros temas quiere también discutir la oposición para realmente generar consenso dentro del Pleno del Congreso Nacional. Yo creo que las críticas de los últimos años han sido que todo ha llegado negociado al Pleno del Congreso, que es lo que se publica o lo que tenemos acceso toda la ciudadanía, y tras bambalinas se negocian todos estos procesos, ¿verdad? Pero en estas ocasiones ni siquiera tras bambalinas ha podido negociar, y mucho menos entonces hemos podido verlo en el Pleno del Congreso Nacional. Realmente me preocupa la cadena nacional que hubo desde anoche, ¿verdad? Desde el Congreso Nacional. Comprensible totalmente. Porque no pareciera entonces que no van a hacer caso omiso de esta autoconvocatoria, que repito, solamente no es que no quieren discutir sobre leyes, porque en este marco entonces de poder desarrollar sesiones dentro del Congreso Nacional pueden discutir todas las leyes que él mencionó, habidas y por haber, que el presupuesto entonces pueda aprobarse, por así decirlo, para el siguiente periodo gubernamental, ¿verdad?
y que podamos tener herramientas realmente claves para que la ciudadanía pueda mantener sus derechos fundamentales, pero sobre todo para que el gobierno pueda funcionar de la manera más adecuada para responder ante las necesidades de la ciudadanía. Sí. Sabemos que está en juego muchas cosas en el Congreso Nacional. Claro. Es el primer poder del Estado. No sos presidente en un sistema republicano si el poder legislativo no funciona o si como presidente del Ejecutivo no sabes construir consenso desde el Ejecutivo con el Legislativo. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar si se nombra la comisión permanente? En un periodo, como yo le explicaba, que ha sido tradicional realmente que se ha ampliado el periodo de sesiones. La comisión permanente tiene ya facultades bien limitadas establecidas en la Constitución de la República. Que dicho sea de paso, el precedente funesto fue la comisión permanente del año pasado, ¿no? Donde, sin tener facultades, se eligió a fiscal general y fiscal adjunto. O sea, lo que le corresponde a 128 diputados, que es el pleno, como lo ordena la Constitución, lo hicieron 9. O sea, hay que darle el premio Nobel a las matemáticas al señor Redondo, porque ¿cómo es posible que 9 es más que 128? En Honduras ahí yo le digo... Bueno, hasta en las discusiones, ¿verdad? Porque solamente llama a jefes de bancada y juntas directivas, pero no al pleno para discutir. Comete errores gravísimos ahí previo a responderle puntualmente. Habla de que él muestra su actitud de convocar a sesiones, pero es que convoca a los jefes de bancadas, no convoca a los 128 diputados. En consecuencia, él mismo está acreditando con su supuesta prueba en cadena nacional que él no ha convocado a los 128 diputados. Pero esto tiene un trasfondo, así como lo del CNE, como la crisis generada por el representante de Libre en el CNE, la crisis generada por el representante de Libre en el Tribunal de Justicia Electoral y la crisis orquestada y sostenida durante el tiempo por parte del diputado Luis Redondo. Pero esto, ahorita que se lo voy a ordenar, le va a encontrar todo el sentido. ¿Por qué la comisión permanente del año pasado se atribuye una facultad que constitucionalmente no la tenía, que la tiene el Pleno? Imponen y nombran al margen del procedimiento constitucional y al margen de los quórum que ordenan la Constitución, fiscal general y fiscal adjunto. El fiscal adjunto que eligieron en aquel momento histórico, ahora ¿en dónde está? ¿En dónde está? Es Mario Morazán. Sí, en el Tribunal de Justicia Electoral. Y ahora Electoral. está en el Tribunal de Justicia Electoral. Bien. ¿Quiénes son los que han llevado las denuncias al fiscal de Libre? Porque no es el fiscal, en este momento hoy sí está claro. Esto no es el que representa los intereses generales de la sociedad hondureña. Porque desde luego viola la Constitución, está al servicio del poder y no de la ciudadanía hondureña. Entonces, el actor de Libre en el CNE va y denuncia al fiscal de ellos. El actor de Libre en el Tribunal de Justicia Electoral, ¿qué es lo que hace? Ni siquiera argumenta y justifica su ausencia, sino que en el acto abogado y sin argumentos sale en medio de los medios, voy a denunciar. Y va a donde el fiscal de Libre. ¿Y quién le hace así desde el Poder Legislativo para que actúe al fiscal? ¿Acaso no es el diputado Redondo? Que le ordena, y están los videos, son hechos notorios, no requieren pruebas, públicamente. Y le ordeno, y le digo, y que haga tal cosa. ¿Desde cuándo un órgano, una institución republicana con rango constitucional, quien la ejerce, permite ese tipo de falta de respeto? Y de injerencia directa, directa. Ahora sí entiende por qué la comisión permanente. De aquel momento, porque era para ubicar a los operadores de Libre en el juego. Ese juego articulado lo tenían estudiado, como lo que va a pasar en estas horas que vienen de aquí al fin de semana. Eso le iba a decir, vienen, porque ya casi estamos finalizando el programa, vienen momentos cruciales. Claro, ¿qué va a suceder? Él no reconoce el control constitucional
del cual ejercieron los diputados. 70 y tantos diputados se reúnen, convocan y amplían el periodo para evitar... ¿Podría haber una crisis a nivel del Congreso ahorita? Claro, ¿y qué es lo que buscan? Una tensión constitucional para romper el orden constitucional. Uno, si no le sale esa, entonces, ¿qué es lo que sucede colateralmente? Porque están distrayendo a todo Honduras y a todo el periodismo, lo están distrayendo. Ellos van caminando en su caballo de Troya. O sea, que nosotros tenemos que estar focalizados en el Congreso Nacional en estos momentos. ¿En el Congreso? ¿Por qué? ¿Qué va a suceder si no eligen a la nueva Junta de Comandantes? ¿Quién se queda? Roosevelt. Ahí es. Ese es el otro juego, a donde van encaminados. O sea, armamos el desorden para yo meter mi propio desorden. Todos conocemos a Emil Zelaya, esa es su fórmula. Entonces, la ciudadanía debe de estar pendiente, activa, todos los actores sociales, todos, a exigirle a la oposición que sean estoicos. Sí. Su mensaje final, Melissa, ya casi estamos finalizando. Yo creo que debemos estar más pendientes de todas las noticias desde la parte ciudadana, ¿verdad? Es decir, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil en general, sobre todos estos procesos que están sucediendo, ¿verdad? De estar más pendientes entonces de generar los análisis necesarios para estudiar los candidatos y candidatas en los distintos niveles electorales, precisamente para salir a votar, de ejercer nuestro deber, de salir a votar, el día 30 de noviembre por la persona que se considere necesaria, pero salir a votar de manera masiva para hacer respetar nuestra voluntad. Sí. Tenemos varios mensajes, voy a leerlos rápidamente porque me gusta siempre respetar a nuestros televidentes que se toman el tiempo para escribirnos. Dice, buenos días, licenciada Emma, qué lindo, ahora resulta que el fiscal general es el delincuente y los delincuentes son dulces palomitas que no saben nada de lo que se les va a acusar. Dos cosas que están usando mucho en su defensa los criminales, dice, persecución política e inteligencia artificial. Todavía siguen con las malas mañas y cuando no salen bien los planes malévolos, salen corriendo como cucarachas a difundir por los medios comunicados persecución política. Aterricen, esta es una nueva etapa en el país, donde los van a perseguir por delitos cometidos. Yo como pueblo estoy cansado y sin esperanza de que estos delincuentes políticos se compongan de sus acciones inmorales y despierten para trabajar en el país. Total apoyo al fiscal general en sus acciones y que llegue al fondo de toda acción delictiva, dice. Se les acabó el rollo de la película y esto lo considero un aviso más a mis compatriotas de abrir los ojos por quien contaremos, dice. Yo lo haré por nuevas caras. ¿Dónde está el dinero de Sedesol? Me dice este televidente. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días, ¿qué corazón más podrido tienen todos esos políticos tramando que hayan macaneos en las calles después de las elecciones? Dios no permita que pase eso. Eso sería bueno que cerraran los aeropuertos para que ni ellos se vayan huyendo del país, porque ellos solo se suben a un avión y se van, nos dice este televidente. Y para cerrar, quiero leer este artículo, que es el artículo 91, dice, cuando en un delito o falta de orden militar estuviese implicado un civil o un militar de baja, conocerá el caso la autoridad competente del fuero común. Escuche bien, y cierro con esto por lo que va a pasar dentro de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias, Melissa, por habernos acompañado. Un buen día, Emma, y buen día a toda su audiencia. Nosotros aquí en BTV vamos a estar a través de los noticieros Impacto dando seguimiento a toda esta crisis electoral y también a través de nuestras plataformas. Los invito a que continúen con Annie Romero, que ya está lista en Hola Honduras. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.